Europa es fundamentalmente castillos, que los castillos son un elemento característico de esta región. Entonces, con esta preciosa imagen que tenemos aquí de los castillos franceses, vamos a continuar. Listo. Bueno, entonces recordemos rápidamente. La dinastía de los reyes de cabello largo, los merovingios o los reyes melenudos, y ya estuvimos analizando también cómo ellos se asocian un poco con la historia, intentan asociarse con la historia de, con algunas historias bíblicas, especialmente la historia de Sansón, de quien dicen ellos pues que no se pueden cortar el cabello porque entonces pierden su autoridad, su poder, su fuerza. Es una fuerza más que física, una fuerza entendida como la fuerza que obtiene el rey para gobernar, el poder en sí mismo. Estos reyes merovingios tenían unas características que los hacían diferentes a otros tipos de reyes que hemos visto en otros países, y es que eran nombrados a partir de los 12 años, aunque no gobernaran, que se inmiscuyeron en temas esotéricos, en temas de brujería, de hechicería, que tenían de parte del papado unas dispensas que les permitían tener muchísimas mujeres al mismo tiempo, a pesar de que se decían que eran cristianos. Entendemos nuevamente el concepto de la diferencia, el concepto entre católico y cristiano, y ni aún el catolicismo les hubiese permitido esta dispensa, pero digamos la profunda relación de beneficio mutuo entre la corona francesa y la corona del papado católico, pues hace que se dieran ciertas concesiones unos a otros. Posterior a los merovingios, recuerden que vienen los carolingios. Los carolingios eran los mayordomos de palacio. Estos mayordomos de palacio terminan adquiriendo una notoriedad debido a las diferentes circunstancias políticas, sociales, económicas que describimos anteriormente, y terminan asumiendo realmente el poder en el gobierno. Decíamos que de los carolingios provienen los actuales primeros ministros, o que era un cargo similar al que se ejerce actualmente. Entre estos carolingios que no tenían un linaje real, no tenían el linaje de los merovingios, destacamos a Carlos Martel. Recuerden ustedes el martillo que se encargó de defender al territorio de los francos de una invasión de lo quienes ellos llamaron sarracenos, que eran básicamente personas que tenían creencia del Islam y que pues ya habían llegado a España y estaban en este momento intentando entrar a otras partes de Europa. Posteriormente, Carlomagno. Hay algunos historiadores que dicen que los carolingios comienzan desde Carlos Martel, otros dicen que desde Carlomagno. Realmente no nos afecta, pues igual hacen parte, digamos, de la misma línea dinástica, así que para mí, pues realmente desde Carlos Martel podemos hablar de carolingios. Y posteriormente Carlomagno. Carlomagno, decíamos, el símbolo de la unificación de Europa, cuando por fin lograron ellos unificarse, así hubiese sido por la fuerza, por el método de conquista de las armas, pero digamos es el modelo de unificación de Europa. Y alcanzamos a mencionar también que hay un edificio en la ciudad de Bruselas que lleva el nombre de Carlomagno, indicando el reconocimiento que hacen a esa autoridad unificadora de la Europa, porque pues ellos se detestan, pero también quieren unificarse a ratos. Y el último monarca de esa dinastía carolingia, tenemos a Luis V de Francia, un personaje que en nada, en absolutamente nada, se parece ni a Carlos Martel, ni a Pipino el Breve, mucho menos pues a Carlomagno. Un personaje que pasó a la historia con una
leyenda de poca capacidad de gestión. Luis V, en el año 987, fallece, y fallece en una de estas gestas deportivas en donde iban a cazar, y muy joven, alrededor de 20 años, muere, cae del caballo, se golpea la cabeza, muere prácticamente desangrado. Narra la historia que tenía sangrado en la boca, en la nariz, y bueno, y fallece de esa manera el último heredero de Carlomagno, el último heredero de la dinastía de los carolingios. Y ya aún antes de que él falleciera, después de que Carlomagno muere, pues es que es muy difícil que alguien le siga el paso a Carlomagno. De manera que incluso desde ese mismo momento, desde la muerte de Carlomagno, los territorios de Francia, podemos decir que Carlomagno es el monarca más importante de aquella época, del territorio de los francos, y el territorio comienza a fragmentarse, y se fragmenta a raíz de todos esos procesos sociales, económicos, políticos, religiosos que mencionamos en la clase anterior, y el poder comienzan a asumirlo otros personajes que se consideran pues de la nobleza, ¿no? Los condes, los duques principalmente, quienes comienzan a ejercer una labor de control del territorio y autoridad sobre ciertas partes del territorio, porque el reino tenía la posibilidad de controlar totalmente el territorio, las dificultades geográficas que se estaban presentando. Entonces, este territorio fragmentado se viene a unir a otros dos elementos fundamentales de tipo tecnológico, que son la creación del arado, un arado tirado por animales, el arado de bueyes y de caballos, que facilita una agricultura mucho más estructurada, masiva si se quiere, en donde en cada feudo, insistimos, se producía lo que el feudo necesitaba, con muy poca capacidad de intercambio, pero que se producía un intercambio no tanto por moneda, sino que se producía un intercambio de bienes por otros bienes. Y la invención del molino de agua, muchísimo antes de la máquina de vapor, por supuesto, pero el molino de agua también como una tecnología que ayudó a que se masificara este proceso de la gran agricultura. Entonces el poder lo ejerce el soberano, pero el soberano rey, pero es un poder, pues, digamos, nominativo, porque realmente el poder está en manos de los condes, de los duques, de la monarquía en general, quienes son quienes controlan todo ese poder económico derivado de la tierra. Básicamente el poder derivado de la tierra, si no tienes tierra, eres un siervo. Hoy en día ocurre algo parecido. Bueno, y estamos llegando por allá al año 1000, y Europa que venía Europa venía bien, o sea, ellos venían, decimos en Colombia, chévere, venían bien, venían sobre ruedas, venían de una gran unificación, imagínense, con Carlomagno, prosperando, pero viene llegando ya el año 1000, y el año 1000 es algo que de pronto nosotros hoy en día podemos entender mejor, tal vez sin la pandemia del COVID no pudiera explicarles la sensación de lo que se siente en el año 1000. Algo así como sombrío, como apocalíptico, como que el mundo se nos viene encima, el mundo se va a acabar, porque era la creencia de aquella época, que en el año 1000 se acababa el mundo, era el apocalipsis. Ellos de alguna manera creían, y hoy muchas personas todavía afirman, que la Biblia indica que en el año 1000 se acabaría el mundo, y que durante esos siguientes 13 años iban a existir unas grandes tragedias que acabarían con la humanidad. Habían personas en aquella época que afirmaban que la Biblia mencionaba eso, y hoy en día también hay personas que lo siguen afirmando. Lo cierto es que en el año 1000 había una cosa muy sombría. Para quienes tuvieron la oportunidad de estar en el año 2000, algo parecido, recuerdan que se iban a apagar todas las computadoras del mundo, que se iban a resetear los sistemas, que nos íbamos a llegar nuevamente a la edad del oscurantismo. Esa visión apocalíptica que se tenía cerca del año 1000 llevó a la humanidad a una sensación de muerte, a una sensación de incertidumbre,
a una sensación de que no sabemos qué va a pasar. Y les insisto que lo sentimos nosotros hoy en día con esta sensación que le produjo al mundo la pandemia del COVID, donde sobre todo al comienzo, donde muchas personas pensaban pues que esto ya definitivamente ahora sí era el final y pues que ya no íbamos a superar esto y que, bueno, hoy en día todavía algunas personas piensan que no vamos a superar esto y que es el final y que nos van a inyectar el chip y que nos van a controlar y, bueno, todas las historias que ustedes ya han visto. Y esa sensación de muerte, de apocalipsis, de sombra que se cierne sobre la humanidad era lo que estaba sintiéndose allá en el año 1000. Y es una sensación que además viene acompañada por una cierta confirmación, porque pues sí, es algo que la gente creía que iba a ocurrir, pero digamos todavía no pasaba algo que realmente le pusiera como materialidad a esa sensación. Hay una película de Ingmar Bergman que se llama El Séptimo Sello. Les traje una imagen aquí. Es una película ya viejita, pero que trata de relatar, de dibujar un poco la sensación que allá en el medioevo se sentía acerca de esta sensación lúgubre del final del milenio. Es una película en la que aparece la muerte jugando ajedrez con una de sus víctimas. La víctima al final le dice, juguemos con una condición, si me ganas me llevarás contigo, si pierdes la partida me dejarás vivir, las negras para ti. Era lógico, ¿no te parece? Es un poco la conversación que tienen allí. Y lo que se intenta, pues, obviamente esta película no fue producida en la Edad Media, pero lo que intenta es recrear un poco la sensación de lo que se producía en aquel instante en el mundo. La película se llama así El Séptimo Sello. Interesante para un día que no tengan mucho que hacer. Pero el problema es que en el año 1000 aparece lo que para los europeos sería la confirmación del apocalipsis, de que el apocalipsis llegaba por esa fecha, y es que llegan no solamente los 4 jinetes del apocalipsis que ellos esperaban, y no eran 4, sino que eran muchísimos más, porque llegan ni más ni menos que los vikingos. De manera que se les juntó la fecha con la creencia y con un pueblo guerrero realmente para ellos espantoso. Uno tiene que mirar desde qué punto de vista se cuenta la historia, que es lo que siempre les he venido mencionando. Cuando el catolicismo cuenta la historia, los cristianos siempre son los malos, siempre son los perversos de la película y los herejes. Y ellos son los santos, a pesar de que no cumplan los contenidos bíblicos. Bueno, esta historia sobre los vikingos la cuentan principalmente los franceses, porque los franceses terminaron montando como la oficina de prensa de Europa de aquella época, y ellos terminan dándole a la humanidad su visión acerca de los vikingos, y por supuesto que su visión acerca de los vikingos es una visión absolutamente, insisto, apocalíptica, desastrosa, sombría, porque los vikingos pues no eran los amables monjes que ellos tenían en sus abadías. Pero los vikingos también tienen una estructura democrática muy organizada. Los vikingos tenían un concepto de parlamento, tenían un concepto de igualdad avanzadísimo, muy avanzadísimo, que hoy en día nosotros en Occidente estamos intentando igualarlo y que no se ha logrado en muchísimos países de Oriente. El concepto de igualdad de la mujer, el concepto de que la mujer podía, por ejemplo, salir a la batalla, pero también podía gobernar, también podía participar en las decisiones sociales, ese concepto de parlamento en donde las decisiones se tomaban en un grupo, realmente tenían un sistema de gobierno, un sistema, si se quiere, democrático, que era muy destacado en comparación a lo que se vivía en la Europa de este momento. Pero bueno, como la historia la cuentan los franceses y realmente pues los vikingos fueron violentos en su forma de llegar, pues ese es, digamos, el imaginario popular que quedó. Yo no diría que hay que justificarlos, pero digamos que hay que comprender un poco. Ellos están en unas tierras congeladas, están sobre un bloque de hielo en donde pues, no se puede vivir, no se puede cultivar, están en unos escenarios
en donde cuando llega el invierno realmente se enfrentan a la muerte. Verde no conocen prácticamente nada, las tierras fértiles para ellos son desconocidas, pero sí son muy conocidos los largos inviernos sometidos al hielo. De manera que cuando pues ellos rodeados por mar, sin posibilidad de cultivar, pues salen a pescar. Inicialmente los vikingos son pueblos de pescadores, salen a pescar, salen a buscar alimento allí en el mar y eso les va dando esa cercanía con el agua y el desarrollo de sus naves, ¿no? El desarrollo de sus barcos, que fue fundamental para que más adelante lograran buscar nuevas tierras y llegar a nuevas tierras en donde encuentran la posibilidad de expandirse, de crecer, de que sus familias puedan asentarse, puedan reproducirse, puedan tener alimento. Los vikingos, digamos que inician ese proceso de invasión y conquista y saqueo, básicamente porque, pues digamos, era la opción que les quedaba en medio de la situación eh, económica y geográfica en la que estaban inmersos. Insisto, no estamos justificando, por supuesto, ningún método de violencia que hayan utilizado, pero estamos tratando de explicar el contexto de por qué ellos se comportaban de esta manera y cuando logran navegar, pues navegar, porque ellos inventan este concepto de la vela de viento y no solo eso, sino que además crean unos sistemas de orientación en medio de las aguas todavía desconocidos, no claramente, no podemos hablar de que tienen la brújula tal y como la conocemos hoy en día, pero ellos diseñan un sistema de navegación que les permitía seguramente a partir del firmamento, es lo que se considera, también se considera que lograron desarrollar algún tipo de herramienta que les permitiera orientarse, que todavía no lo tenemos muy claro. El asunto es que no solamente desarrollan la vela de viento que les permite moverse a gran velocidad, sino que además logran ubicarse en la inmensidad del mar y regresar a un punto específico. Eso hace que ellos, además, pues tenían poco que perder, morir en el hielo congelados en donde estaban o buscar nuevas tierras para tratar de sobrevivir en las opciones que le quedaban. Y bueno, ya ustedes saben que ellos se lanzan al mar con unas naves que son supremamente livianas, fáciles de maniobrar, se la ponían en el hombro 4 o 5 de ellos y ya la estaban transportando de un lago a otro, porque decíamos que no era sino que cayera un poquito de agua y ahí en donde quedaba un charco ahí montado en un barco. Una gran habilidad para navegar, por supuesto. Y hay un personaje que es interesante para Francia, que es este vikingo que se llama Rollo. Rollo con una L o con doble L, como la deseen. La pronunciación es así, Rollo. Rollo el vikingo. De Rollo tenemos unas estatuas en piedra. Pues no sé qué tan cercanas sean a su verdadero aspecto físico, pero lo cierto es que es un personaje que existió. Hacíamos una aclaración en otro momento cuando hablamos acerca de Inglaterra, um, con otro personaje fundamental para la historia de Inglaterra, que es Ragnar Lodbrok. No son contemporáneos, no son familiares directos, no son descendientes uno del otro, son personajes que pues históricamente cada uno va por su lado, pero que pues pertenecen, digamos, al mismo grupo poblacional. Y de este personaje Rolo, pues con su narra la historia, es un personaje grandísimo, de 2 metros y 20. Algunos le ponen 2 metros y medio de estatura, gigantesco, que le tocaba caminar porque ningún caballo era capaz de soportar el peso y que para la batalla pues era un personaje realmente feroz. Es de allí que surge toda esta visión francesa también acerca de los vikingos. Acá tienen ustedes, bueno, y hago previamente a mostrarles el mapa que viene enseguida, la aclaración es que los vikingos pues al comienzo hacían sus incursiones, digamos, esperaban a que calentara un poquito el sol, llegara una temporada, si se quiere, de verano, a lo que podemos llamar verano en aquellas regiones, y salían a saquear. Su trabajo era saquear, ni siquiera conquistar, saquear. Pero el asunto es que
fíjense ustedes, estamos hablando de la llegada del año 1000, de toda esta visión apocalíptica, de que el mundo se va a acabar, y a los europeos les llegan los vikingos, semejantes personajes que ustedes, o sea, ustedes imagínense esta imagen que está ahí en sus pantallas, que nos aparezcan ahora unos personajes de estos frente a nuestra casa, tirando machete y hacha y acabando con todo lo que se atraviesa. Uno dice definitivamente se nos viene el apocalipsis con todo el imaginario popular que había en aquella época. Y no solo eso, sino que aprenden a, aprenden a moverse en invierno también. Bueno, cuando era verano, pues vaya y venga, más o menos sabían en qué momento los iban a atacar. Los europeos tenían una cierta orientación, pero es que esta gente aprende no solamente a desplazarse, sino que se vuelven expertos en atacar también en época de invierno. Esperaban a que lloviera un poquito y, y listo. Ya eh, tenían trazada la ruta. Aquí están algunas de las rutas de las incursiones que ellos hicieron en Europa. Prácticamente toda Europa, fíjense ustedes que llegan muy hasta el sur. eh, Italia no se salva, por supuesto, y llegan allá hasta Rusia, ellos alcanzan. Los vikingos son creadores de naciones, creadores de países. Mm, Ellos son la matriz de muchos países, llegaron a muchísimas regiones. Esta región que estamos remarcando allí, con algunas de las fechas, no de las incursiones que hicieron, sino digamos de las más grandes, de las más destacadas, de las que hay un claro rastro histórico innegable, porque pues evidentemente entre una y otra fecha de la que estamos mencionando acá, también fueron muchísimas otras incursiones menores que realizaron. De manera que estos viajes de los vikingos pues fueron unos viajes que realmente azotaron a toda la Europa de aquella época. Se estima que llegaron incluso a América también, pero en América del Norte, pero no hicieron pues no se quedaron mucho tiempo allí, al parecer, por lo que hemos descubierto pues hasta ahora a raíz de los vestigios que tenemos históricos. Pero bueno, digamos que ahí encuentran ustedes un poco la configuración de los viajes que ellos hacían, realmente dominaron el mar en aquella época. Y nos encontramos entonces con una sumatoria de pueblos. Primero los celtas, que ustedes saben que los celtas de aquella época en el territorio franco, en el territorio francés, eran los bretones. Entonces ustedes suman a los bretones, posteriormente a los francos, y luego suman vikingos y ahí tienen a los franceses. Andrea, dime. Andrea, creo que ibas a hablar. Pregunta. No, profe, disculpe, es un error Ok, de dedos, tranquilo. dale, dale. Entonces decía, la configuración poblacional de los franceses, su base, está formada por los celtas bretones, más adelante por los pueblos francos. Recuerden que los francos derivaban de los germanos, unos pueblos también guerreros muy fuertes, los germanos, pero entre los germanos la subpoblación de los francos, por llamarlo de una manera, y los vikingos que posteriormente llegan. Toda esta mezcla poblacional, la metes en una botellita, la bates y ahí ya tienes un francés, para que vean un poco también digamos, los antecedentes genéticos que encontramos allí y las dificultades que pueden tener los otros pueblos al enfrentarse con Francia, porque Francia definitivamente en aquella época fue un pueblo muy complicado de combatir y formado por unos grandes combatientes también. Esta imagen que tenemos acá es una imagen del barco de Oseberg en Noruega. Lo interesante de este barco es que no fue encontrado cerca de las orillas, fue encontrado al interior de una granja, muy a la mitad del territorio. Y bueno, se comienza uno a preguntar cómo hace, cómo llegó a este barco vikingo, que además era un barco funerario que llegó hasta territorio de Noruega. Ya les insisto, muy adentro, no fue sobre las orillas. La capacidad que ellos tenían para poder mover sus barcos a grandes distancias. Finalmente, devolviéndome un poco para Inglaterra, llega Alfredo el Grande. Alfredo, ya como aburrido un día de que los vikingos los asolaran cada vez que querían, decide, bueno, vamos a inventarnos unos barquitos y a ver si con unos barquitos podemos hacer algo. Salen al mar también los ingleses
Alfredo el Grande es llamado así justamente porque logra, digamos, parar a los vikingos. Yo no he encontrado hasta ahora que realmente sería que los derrotó finalmente. No fue eso como algunos textos prefieren mencionarlo, o digamos, la narración religiosa intenta insinuar que Alfredo acabó con los bárbaros, porque pues, recuerden que para el catolicismo todo lo que no sea católico es bárbaro y hereje. Acá Alfredo el Grande lo que sí hizo fue, pues, digamos, pararlos, frenarlos y forzarlos a un acuerdo. Hay más adelante evidencias de que algunos de estos descendientes de los vikingos que se enfrentaron contra Alfredo el Grande, y esto ya lo vimos en Inglaterra, siguieron gobernando en algunas regiones um, de, de ese rey. Decíamos, pues los vikingos aprenden a atacar en invierno, tenían unas particularidades religiosas que son muy, digamos, muy exclusivas de su propio pueblo, su creencia, las creencias en sus dioses, en Thor, en Freya, en Odín, la creencia que pues al momento de la muerte son llevados a la presencia de Odín y van a participar en un enfrentamiento final. Luego para ellos morir en combate es un honor, es un gusto, lo hacen con agrado. Y eso también es una explicación de por qué eran unos guerreros tan valientes. No le tenían miedo a la muerte porque al fin y al cabo la muerte para ellos era un beneficio. Llegaron a ser matriz de muchas naciones. Ya hemos hablado no solamente de Francia e Inglaterra, sino que allá en Rusia, con un pueblo que se llaman los varegos. Los varegos eran vikingos también. Eh, Se unieron con unas tribus del norte de Rusia llamados los Rus y dieron origen a la nación de Rusia. Y ya en Inglaterra y en Francia, pues a partir de los normandos. Recuerden que los normandos tienen su origen en Francia, pero luego comienzan a desplazarse, llegan a Inglaterra, hay una Normandía inglesa, una Normandía francesa, y podemos hablar definitivamente de ellos como los padres de Europa. En algunos textos los mencionan así. La región de Normandía es esta que estamos mencionando, en blanco lo que tiene que ver con Francia, en rojo la región de Normandía, que fíjense que se las dan estratégicamente allá sobre el mar, sobre donde llegaban los vikingos normalmente, con una segunda intención, y es que les vamos a reconocer su tierra. Ya nos tienen ustedes acabados aquí, cada vez que quieren vienen y nos acaban con todo, pues venga, ¿qué es lo que ustedes están buscando? ¿Están buscando tierra? Bueno, entonces les vamos a dar tierra. Aquí tienen su tierra, pero vamos a hacer un negocio. Usted se queda con esa tierra, es de ustedes. Normandía, de hecho, significa los hombres del norte. Es digamos, la traducción de esa palabra. Entonces, les vamos a dar este territorio y ahora lo que vamos a hacer es que ustedes, a cambio, nos van a proteger. Cuando vengan allá estos piratas vikingos, los que vienen a atacar cada cierto tiempo, ustedes nos van a defender porque ustedes van a ser parte de este territorio. De esa manera, digamos, se logra una incorporación de un gran número de vikingos y un importante líder vikingo como lo fue Rollo para la protección del territorio francés. Este personaje que tenemos a la derecha de la pantalla está representando a Rollo, el vikingo, y en la izquierda de su pantalla está Carlos III de Francia, que es con quien hacen este negocio. Entonces el negocio fue completo porque Carlos le dice, bueno, yo le voy a dar ese territorio y a Rollo le voy a dar a mi hija, se llama Gisela de Francia. Entonces Gisela de Francia, la hija de Carlos III de Francia, le es dada como esposa a Rollo, y a cambio de eso pues tenían que catolizarse, tenían que proteger la tierra, proteger, digamos, el territorio francés de otros vikingos que pudieran llegar allí, lo cual efectivamente fue un pacto que Rollo cumplió y defendió a Francia de muy fuertes ataques posteriores que se dieron en aquella época. En Inglaterra entonces encontramos de los normandos, estamos hablando de Normandía, y recuerden que hay una Normandía que también es inglesa, entonces como descendiente de los normandos, allá nos aparece Guillermo el Conquistador, del cual ya hablamos profundamente también en la clase anterior, simplemente para recordarles
que la reina Isabel II proviene de la línea de Guillermo el Conquistador, que es normando. Entonces, eh, de una u otra manera lograron entrar en el proceso de hacer parte de las monarquías más importantes de Europa. Hay una historia que dice que para que se pudiera llegar al digamos, como firmar el pacto, Rolo debía besarle los pies al rey, a Carlos III. Pero pues ustedes imagínense la estatura de Rolo. Hay dos historias al respecto. Una que dice que Rolo pues debía besar directamente los pies de Carlos III. Y pues imagínense el Rolo, el vikingo, el súper, pues, que se iba a arrodillar a besar los pies a Carlos III. Entonces la historia dice que lo toma de los pies, le levanta los pies hasta la altura de la boca y, y el rey Carlos III cae de espalda en una actitud totalmente ridícula, entendiéndose también que prácticamente perdían el control de su territorio y quién era el que mandaba. Hay una segunda historia en la que se dice pues que Rolo no iba a besar los pies de Carlos III, así que le da la orden a uno de sus generales, y este soldado vikingo es quien le toma del pie a Carlos III, se lo eleva y allí Carlos III cae. El asunto es que por donde la cuenten, Carlos III siempre cae. Y cayeron no solamente en el tema político, sino que más adelante les toca muy duro a las monarquías francesas para poder restablecerse. Los normandos pues se quedan en la tierra, evidentemente la dominan, la protegen, y efectivamente los normandos, los vikingos normandos, se catolizan. El tratado se llama el Tratado de Saint-Clair-sur-Epte, y digamos que allí en medio de este tratado, fíjense, en el centro de la pantalla hay una fotografía de uno de los avisos que conmemora el nacimiento de la Normandía. Aquí nace la Normandía en el 911, el tratado que mencionamos. Y me atrevo a insinuar que allí en este tratado mueren los espíritus del bosque, porque es que se produce un profundo cambio teológico. El normando, el vikingo normando catolizado, ya deja a un lado los elfos, las hadas de los bosques, todo lo que han venido adquiriendo desde los celtas, pasando por los romanos, pasando por su propia cultura, todo esto que había hecho parte del imaginario popular, que comienza a perderse allí en ese momento y termina siendo parte ya no de una religión cotidiana, sino parte de una historia popular que termina volviéndose como cuentos infantiles, y ya no digamos con esa profundidad religiosa con la forma en la que ellos lo vivían. O sea, para nosotros hoy en día un elfo hace parte del conglomerado de películas infantiles y de historias como para niños. Para ellos en aquel momento no eran historias para niños, hacían parte de sus creencias, de su profunda teología. Entonces, como consecuencia de estas invasiones vikingas, y por eso comenzamos allí en la primera lámina con los castillos, porque es que los castillos en Europa surgen es porque hay necesidad de protegerse de los vikingos. O sea, ellos no surgen como una necesidad de ostentación, de que sirvieran de morado, de residencia para los reyes. No, no, los castillos son básicamente unidades de defensa, unidades militares, no unidades de lujo. Al ser unidades militares, pues tenían como objetivo básicamente defenderse. ¿Y defenderse de quién? Defenderse de los vikingos. Por eso ustedes se encuentran en Escocia, en Irlanda, en España, en Inglaterra, por supuesto, en Francia, en donde ustedes quieran que hay castillo, ahí tienen el antecedente de un ataque vikingo. Y básicamente los castillos tenían como objetivo no solamente proteger a la realeza, sino que el pueblo pudiera entrar, estar adentro del castillo para protegerse de los ataques de los vikingos. Pero esto fue consolidando el sistema feudal, el sistema de que necesitamos tener protección. O sea, yo sí soy un campesino o soy un simple jornalero, pues yo no tengo capacidad de defensa ni capacidad militar, tenemos que agruparnos. Y alguien que sí tiene capacidad organizativa, capacidad militar y de defensa, que es
la realeza, el feudal, ¿no? El señor feudal. Entonces, este tema de las invasiones vikingas también contribuye al afianzamiento de ese sistema feudal, pero no solo eso, sino que pues se unen el sistema monárquico, el sistema religioso derivado, heredero del Imperio Romano, ese que se había quedado con las abadías, que se había quedado con el conocimiento, que se había quedado con las letras. Bueno, se une también todo ese sistema romano, se une con el sistema de gobierno monárquico de aquella época y tenemos pues un afianzamiento no solamente del sistema feudal, sino un afianzamiento del catolicismo romano. Y ahí mismo, de paso, se fortalece la clase monárquica y se van creando esta necesidad de unirnos unos con otros para protegernos de estos a quienes llamaban bárbaros con el objetivo de sobrevivir como pueblo. Comienza esa creación de los estados europeos que más adelante, perdón un segundo, voy a cerrar unos micrófonos acá. Y entonces se crea ese modelo de agrupación de ciertos, de ciertos personajes con influencia y con poder militar que se unen para protegerse. Inicialmente de todos estos ataques vikingos, pero posteriormente también de ellos mismos, porque comienzan a invadirse, a conquistarse unos a otros. Entonces se van creando esto que llamamos los estados europeos, que fíjense que no solamente se van consolidando en lo político, sino que también se van consolidando profundamente en lo religioso. Ya aquí, a finales del siglo X, está comenzando esa revolución económica, una revolución social muy grande, y nos vamos orientando ya hacia el año 1100, con una capacidad agrícola aumentada y la necesidad de intercambio, porque bueno, pues cada feudo tenía la posibilidad de intercambiar sus bienes, digamos lo que de cierta manera era un excedente dentro de la producción de cada feudo que no lo necesitamos o que necesitamos intercambiarlo por otras cosas que mi feudo no producía, y pues transportar las cargas era muy difícil, transportar productos agrícolas por estos lugares en donde prácticamente no existían los caminos. Recuerden que el sistema de caminos, toda la ingeniería romana había fracasado con la caída del imperio. Entonces el sistema de transporte era supremamente complejo. Esto lleva a la introducción de lo que se llamó el dinar como unidad de moneda introducida por los carolingios. Los primeros reyes carolingios fueron quienes introdujeron este concepto del dinar. Dinar viene también de la palabra dinero y tiene un origen también en el Imperio Romano. Pero pues digamos todavía no está constituido pues como moneda, no es un sistema capitalista por supuesto, pero digamos que hay un principio allí. Otro elemento que debemos tener en cuenta también es que hay algunos personajes que son expulsados de las ciudades, castigados. Uno de los castigos de aquella época era expatriar, ¿no? Expatriar, bueno, expatriar de pronto no es el término adecuado porque no había una patria como tal, pero digamos que eran expulsados de los castillos, de sus pueblos. Entonces estas personas que quedaban afuera sin protección, a merced no solo de los vikingos, sino de cualquier otro que pudiera llegar a encontrarlos por el camino, comienzan a agruparse. Más adelante, cuando hablemos de las cruzadas, verán ustedes cómo estas personas van junto con las cruzadas, pero no van con una función militar, sino van con una función de comercio. Estos comerciantes tenían básicamente, no los admitían dentro de los grupos poblacionales. Ellos iban en sus carretas acompañando las cruzadas, no hacían parte de los soldados, no hacían parte, digamos, de las milicias que se formaron en aquella época, sino simplemente iban acompañándolos. Pero tenían una gran ventaja, y es que como no tenían que dedicarse a matarse con otros, pues se dedicaban a comerciar, intercambiaban cosas. Esta gente fue comenzando a acumular una gran cantidad de riquezas, de dinero producida por el intercambio. Los expulsados de las ciudades, principalmente judíos,
y otras personas, pero es decir, el grupo poblacional judío eh, claramente perseguido también durante la Edad Medieval, pues eran culpables de todo. Todo lo que pasaba en la Edad Media era culpa de los judíos, como ha sido en toda la historia de la humanidad. Bueno, comienzan a ganar plática y la ganan a través del intercambio, allá acompañando a las cruzadas de un lugar a otro. Y ellos más adelante terminan ya siendo un pueblo con un importante poder económico, terminan siendo quienes fortalecen ciertas monarquías. Bueno, eso lo dejo ahí como paréntesis porque pues estamos hablando algo del dinero y quise mencionarlo por si más adelante no lo hago. Y en este momento también, recuerden ustedes, con Carlos Martel se produce la aparición de los caballeros. Carlos Martel, para enfrentarse a quienes llamaron como sarracenos, que eran los soldados que tenían unas creencias islámicas, los enfrenta de una manera muy eficiente, y es que toma el soldado, toma el caballo, lo viste de armadura, lo convierte en un tanque de guerra, y es el origen de los caballeros. Los caballeros, digamos, al tener socialmente esta gran importancia, porque pues, se convierten en personajes fundamentales para la pacificación de las regiones y para la defensa de las regiones, entran, digamos, en conflicto también con toda la aristocracia que existía en aquella época en las diferentes regiones. Entonces, comienzan a producirse muchos enfrentamientos. Hay unas guerras católicas internas entre la monarquía, entre el movimiento de los caballeros, que eran militares. O sea, todo este movimiento militar, o los grupos militares, con los grupos que representaban a la monarquía, y cada uno pues traía, digamos, su propio grupo poblacional. Entonces hay muchos enfrentamientos entre ellos. Y a los aristócratas pues que estaban siendo afectados junto con eh, la monarquía católica, tengo que llamarla de alguna manera, toda esta jerarquía eclesiástica que no estaba tan consolidada como la conocemos hoy, pero que estaba en proceso de formación, pues los militares de aquella época los atacaban y les quitaban sus propiedades también. Y había enfrentamientos entre ese clero, entre entre la monarquía y entre los caballeros, los militares. Y a la aristocracia se le ocurre aliarse con la iglesia y se les ocurre inventarse algo genial para ellos, que se llamó la paz de Dios. Entonces ya una vez meten a Dios en el asunto, porque pues en Dios creían todos los franceses, ya ustedes saben todo el origen que hay en esa unión que siempre ha existido desde su raíz entre las monarquías francesas, la connivencia entre la monarquía francesa y la monarquía católica. Entonces aquí ellos se alían y establecen pues que hay que buscar un proceso de pacificación. En aquel momento le llamaron así, la paz de Dios. Y en ese momento aparece un personaje que para nosotros es fundamental, que es Hugo Capeto. Hugo Capeto, quien está en el fondo de la imagen. Hugo Capeto, le dicen los Capetos a esta dinastía, los merovingios por el cabello, ¿no? Los carolingios por Carlos Martel o Carlomagno. Los Capetos por la capa, porque usaban capa. Los Capetos. Hugo Capeto, el primero de los Capetos. Entonces bueno, le dice al catolicismo, bueno, vamos a ponernos de acuerdo porque aquí los militares nos van a derrocar a todos, vamos a ponernos de acuerdo en defendernos, pero ellos no tienen un poder militar pues para enfrentarse con los caballeros de aquella época, así que esta relación de apoyo entre la monarquía francesa, la monarquía de los Capetos en este caso, y la monarquía católica, pues los unos se reconocen a los otros siempre, ¿no? O sea, yo te apoyo y tú me apoyas, siempre va a ser de esa manera. Yo te apoyo para que tú seas papa y tú me apoyas para que yo sea rey. Pero comienzan a hacer ese tipo de apoyos también a más bajo nivel.
Entonces, por ejemplo, los obispos, en este caso Capeto se alía con un personaje que se llamaba el obispo Aldaverón, en una ciudad que se llama Reims, Aldaverón de Reims. Entonces yo lo reconozco como obispo y usted me reconoce como rey. Y a ese punto, pues desde ese punto logra Hugo Capeto, que no era el personaje, después de que muere el último de los carolingios, no era el personaje, digamos, más fuerte ni con más capacidad económica o con más influencia para ser elegido como rey de los francos, pero su habilidad más bien fue la que logró llevarlo hasta allá, y una habilidad en la que le permitió unirse, pues con este caso, con Adalberón, para reconocerse mutuamente, así como lo habían hecho anteriormente. En la clase anterior mencionamos a los otros reyes que utilizaban, digamos, la misma estrategia, y así se convierte pues en el primer rey de los Capetos, Hugo. La paz de Dios pretendía la pacificación de este mundo católico que estaba siendo, que tenía una gran cantidad de guerras intestinas y que estaba debilitándolo. Entonces resulta que los convocan a todos, convocan a la monarquía católica, convocan a la monarquía franca, convocan a los militares, a los caballeros, y todos se reúnen en un lugar y establecen digamos, unas columnas sagradas dentro de las cuales podían conversar sin atacarse. Fuera de esas columnas, pues ya no era un campo de paz. Entonces se reúnen allí en este campo, pero no solamente los monarcas, sino que se reúnen además con el pueblo, pues, para que fueran testigos y para que participara también, porque al fin y al cabo la guerra la terminan haciendo los pueblos, no solamente los monarcas. Entonces, tras la monarquía católica, pues estaban todos los fieles. Tras la monarquía de los francos, pues estaban todos los súbditos, y tras la monarquía de o más bien tras la autoridad de los caballeros, pues estaban los vasallos, los súbditos, que hacían parte, pues digamos, de ese ejército incipiente que estaba gobernado por los caballeros. Todos se reúnen allí en estos campos de paz y juran públicamente una paz. Pero ¿por quién van a jurar? O sea, ¿quién es autoridad sobre todos ellos al mismo tiempo? Si bien es cierto que la autoridad se la reconocen a Dios, no hay, digamos, un Dios visible en ese instante a quien ellos puedan considerar que vamos a jurar por este Dios, pero sí tienen sus imágenes. Entonces esas imágenes que han venido construyendo las utilizan como testigos. Luego la paz que ocurre en aquel tiempo, lo que llamamos eh, la paz de Dios. La paz de Dios tiene unos testigos, y los testigos son las reliquias, los ídolos locales, de las figuras que ellos habían establecido como santos o como representaciones de la Virgen María, o de cualquier otro, dependiendo de la región en donde estaban, de acuerdo con sus creencias. Entonces, tomaban sus ídolos locales, porque además la paz de Dios se reprodujo en diferentes escenarios, en diferentes regiones, y siempre era lo mismo. Entonces ponían como testigos a sus ídolos locales, a sus muñecos religiosos, y juraban delante de ellos que no se iban a atacar, de manera que esto trajo adicionalmente unas prácticas que persisten hasta el día de hoy. Esta paz de Dios también es llamada la tregua de Dios. Como características, pues que los caballeros, porque fíjense que se alía la monarquía eclesiástica católica con la monarquía de los francos, y básicamente lo que hacen es amarrar mediante este pacto a los caballeros, que eran los militares, y les pueden hacer guerra. Primero, digamos, con algunas restricciones de fechas. Entonces no podían hacer guerra los sábados. Luego entonces ya no podían hacer la guerra desde los miércoles en la noche hasta el lunes por la mañana, pero ya el lunes por la tarde sí podían hacer guerra hasta el miércoles en la mañana. Esto lo acordaron en un concilio que se llamó el Concilio de Arles, o de Arles más bien. Luego prohibieron que se hiciera la guerra durante la Navidad, la Cuaresma, la Pascua, y además los amenazaron. O sea, los militares que hacían guerra en aquella época los amenazaban que los iban a excomulgar, y aparte de eso, pues que se les negaba la sepultura católica. De esta manera, las profundas creencias
militares católicos, eh, los, los, los militares católicos eran realmente muy creyentes y se sentían afectados por el hecho de que les fueran a prohibir que les enterraran en los lugares sagrados que tenían en su región. Y de esta manera también es que se inician las procesiones. Las procesiones francesas y muchas de las que persisten hasta hoy en día, en donde sacan a sus figuras, a los ídolos locales, a recorrer el pueblo, la ciudad, eh, con el objetivo de sellar pactos, viene desde allí, desde la época de Hugo Capeto y de lo que se llamó la tregua de Dios o la paz de Dios. La dinastía de los Capetos finalmente logra ser legitimada no solo por los obispos, sino que su poder sigue incrementándose hasta que es legitimado por el Papa de aquella época, y a su vez los Capetos continúan legitimando al papado, de manera que llega a ser tanta la influencia de los Capetos que es una dinastía que ocupa alrededor de 800 años y que más adelante, o bueno, durante los 800 años da origen a dinastías de reyes en España, en Brasil, en Polonia, en Portugal, en Hungría, casi en toda Europa, la dinastía de los Capetos. Finalmente, tenemos una cantidad de personas que han logrado de cierta manera esa paz o esa tregua. El catolicismo siente que necesita tener o sea, el viejo truco de la humanidad, vamos a conseguirnos un enemigo común, porque si tenemos un enemigo común, pues nos unimos todos nosotros. Entonces tienen unas regiones fragmentadas, si bien es cierto que es un rey franco, la misma monarquía hace que todo el territorio esté fragmentado, sin un objetivo común. Esta cantidad de caballeros que se establecieron con un poder militar y que tampoco pues tienen mucho que hacer, porque además ahora hay una tregua, y está toda esta monarquía católica con el temor siempre de que va a perder autoridad, de que va a perder fuerza. Entonces, la monarquía católica, o sea, es el catolicismo francés el que se inventa las cruzadas, o sea, es una guerra inventada por el clero francés. Y digo, es una guerra inventada porque es una guerra innecesaria, absolutamente injustificable. La próxima clase vamos a hablar de las cruzadas, hablaremos acerca de ellas, de las que más nos interesan. La primera, la tercera cruzada, por supuesto, hay un gran número de cruzadas. Podemos identificar claramente unas 8 cruzadas, pero nos interesa básicamente la primera y la tercera, donde está todo el bestseller de las cruzadas, pero de manera muy inteligente con crear un enemigo común, ¿no? El enemigo común, los sarracenos, aquellos que habían estado intentando, y pues que todas habían atacado Francia, habían atacado España, y que habían intentado también atacar Francia, y ahora pues ¿qué hacemos? ¿Cómo logramos unirnos y nos unimos todos con un objetivo en común? Y el objetivo en común es derrotar a los paganos. Ahora ya pues ya no teníamos paganos normandos, porque ya hacían parte del propio pueblo, ¿cierto? Ya los vikingos habían sido incorporados allí al pueblo francés, ya no podíamos hablar más de los vikingos, nosotros inventamos otro enemigo común, en este caso los paganos árabes. Una guerra inventada por el clero francés, con el objetivo básicamente de tomar a todos esos caballeros, todas esas milicias y convertirlas en un gran ejército. Pero fíjense ustedes que es que el clero francés y el general, el clero católico, ya tenía un poder económico, ya tenía tierras a raíz de todas las acciones ilegales que se han hecho utilizando la donación de Constantino, que logran apoderarse de lo que llamamos los estados pontificios y más adelante de otras tierras, como ocurrió con Irlanda. Pero bueno, tienen, digamos, un gran poder, pero es un gran poder que no es fáctico, no es real, no es material, es una especie de poder, si se quiere, espiritual, pero no es un poder material. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues ahora tienen además un enemigo en común mediante el cual van a poder
gobernar y tener un ejército propio. Y el ejército propio lo logran a través de la creación de los ejércitos de los cruzados. Y es que, como lo veremos en la próxima clase, en la cruzada no iban solamente los caballeros de brillante armadura, sino que iban los niños, las señoras, el perro, el gato, las vacas, o sea, todo el mundo se iba para la cruzada. El objetivo inicial fue liberar Tierra Santa, era lo que ellos pretendían lograr. ¿Liberarla de qué? Ni siquiera estaba invadida Tierra Santa en aquel momento, lo que hubo fue un bloqueo de unos caminos, como lo veremos más adelante, pero bueno, había que buscar aquí un objetivo común, que era unificar a la monarquía católica con la monarquía franca y con las milicias que estaban conformadas a partir de la creación de los caballeros. Y surge este concepto de invocar a la guerra como guerra santa, producto alimentada más bien por la fe, alimentada por el honor, alimentada por la necesidad de fortalecer el catolicismo y de darle una herramienta sólida al catolicismo, una herramienta militar también, una herramienta no fuera solamente de influencia política, porque estaba dependiendo el catolicismo de que los gobiernos lo reconocieran como tales. Por eso era la necesidad de yo reconozco al rey y el rey me reconoce como gobernante espiritual. Pero acá con la creación de este objetivo común, lo que se busca es el lograr que todas las facciones se unifiquen en torno a una idea que es la idea de la fe y con un objetivo común que era acabar con el gran enemigo que eran los árabes. Bueno, entonces